Gracias, Pastor. Mayo 10. Términos y condiciones. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8, 34, 35. No se puede lograr mucho en Internet sin aceptar los términos y las condiciones de uso. Y una vez que hemos dado clic al recuadro que dice acepto, las tarjetas de crédito, las redes sociales y los sitios web nos notifican de cuando en cuando que sus políticas legales han cambiado y que si queremos seguir utilizando los servicios que brindan, debemos aceptar las nuevas. Estos cambios son frecuentes y sutiles. Es casi imposible notarlos o mantenerse al tanto de todos. Sin embargo, afortunadamente, los términos y condiciones de ser un seguidor de Cristo nunca han cambiado y nunca lo harán. No pueden ser revocados ni adaptados a nuestras preferencias, porque fue Dios quien las estableció. En estos versículos, el Hijo de Dios establece los términos y condiciones para ser de su pueblo y recibir su vida eterna. A menudo tendemos a actuar como si tuviéramos que obedecer a Dios en nuestras fuerzas. No obstante, la verdad es todo lo contrario. La Biblia afirma que confiar en Jesús es una respuesta a su iniciativa y a su gracia. Efesios 2:8. Y que esa misma gracia nos sostiene y hace posible que perseveremos en seguirlo. Filipenses 1:6. Él moldea nuestra mente, nuestro sentido moral, nuestra conducta y nuestros medios para someternos al control de aquel a quien hemos reconocido como Rey. Así pues, una de las condiciones de seguir a Cristo es que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos. Nuestra identidad y metas personales ya no son prioridad. En cambio, somos transformados para llevar fruto visible al mundo exterior mediante nuestra unión con Cristo. Él nos llama a denunciar de manera radical la idolatría a nosotros mismos. Al negarnos nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Desafortunadamente, la metáfora de tomar nuestra cruz a menudo es trivializada. Nos serviría recordar que la crucifixión es de hecho una de las formas más brutales y espantosas de ejecución que la humanidad ha inventado jamás. Al usar la imagen de llevar una cruz, Jesús está enfatizando que el discipulado implica un gran precio. Sin embargo, Cristo no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho. Fue en esa cruz que nos compró por precio. 1 Corintios 6:20. Por tanto, caminar con Él en discipulado es marchar tanto hacia la muerte del antiguo yo como hacia la vida eterna. No es un paseo, sino un sacrificio vivo, porque no somos nuestros. No obstante, ten ánimo, porque también hay belleza en esa marcha. Un día el Hijo del Hombre regresará con poder y gloria, y en su reino redimirá todo lo que ha sido roto. Hasta que llegue este momento, perder nuestra vida por causa del reino de Dios es un buen negocio sin importar el precio. Primera de Pedro 3:13 y 4:11. Gracias, amén. Bueno, muy buenos días para todos y damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Quiero hacer una oración también, dándole lugar a nuestro Señor. Bendito Dios y Padre, gracias te quiero dar por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Padre, porque no es fácil vivir para ti, porque es muy difícil negar nuestra condición y te pido que nos ayudes, Señor, en todo lo que nosotros somos y necesitamos de ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, es para nosotros muy difícil empezar esta vida. Perdón. Cuando empezamos a caminar con el Señor, es muy difícil para nosotros empezar a vivir de la manera como el Señor nos pide que vivamos.
ya que en muchas ocasiones nosotros vivimos o traemos muchas cosas de lo que es nuestra vida antes de Cristo, ya que nuestra vida antes de Cristo está muy marcada por muchas cosas, lo que son nuestras costumbres, lo que son las situaciones en las cuales nosotros hemos vivido y sobre todo el pecado, sobre todo la manera como el pecado ha impregnado todas las áreas de nuestras vidas. Y por eso, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, se hace muy difícil ver los mandamientos y ver la ley de Dios como algo agradable para nosotros. Recordemos lo que la Biblia dice, lo que éramos antes de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso este texto, el que nos acompaña el día de hoy en el devocional, Marcos capítulo 8, versículo 34 al 35, dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Son unos, llamémoslos, términos y condiciones, como dice el devocional, porque realmente alguien dice, es que ser creyente, es que vivir de acuerdo al Evangelio es muy difícil, es muy complicado, son muchas reglas, pero yo te tengo una noticia, no es difícil, no es complicado, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros creemos que podemos vivir el Evangelio como nosotros creemos, como nosotros consideramos, realmente es imposible. Y es aquí donde viene la transformación completa del Evangelio. Alguien decía en cierta ocasión que el Evangelio es como cuando tú pasas por una autopista, por una autopista de autos donde transcurren muchos carros y tú pasas esa autopista y te atropella una tractomula. Cuando te atropella la tractomula, seguramente quedas completamente diferente. O sea, el Evangelio es eso. Cuando el Evangelio llega a tu vida, completamente toda tu vida es transformada. Todas las áreas de tu vida son transformadas por el Evangelio. Por eso el Señor nos dice, primero, si alguien quiere venir en pos de mí, la Biblia nos dice, nuevamente le reitero, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 dice que nosotros, esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Literal, la condición espiritual en la cual nosotros nos encontrábamos nos hace y de una manera estar seguros de que no deseábamos nada de Dios. ¿Cuáles eran tus decisiones antes de Cristo? ¿Deseabas a Dios? ¿Querías buscar a Dios? ¿Amabas a Dios? ¿Veías la ley de Dios como algo deleitoso? Pero seguramente esto no era así. Y cada uno de nosotros puede ser testigo si en realidad hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Somos testigos de que esto no era así, de que no deseábamos en lo más mínimo a Dios, que no había ningún deseo de lo que estamos haciendo el día de hoy, de levantarnos a hacer un devocional, de ir a la iglesia, de ser parte de la iglesia, de querer servir al Señor. No había ningún tipo de deseo de hacer esto. Pero cuando el Evangelio irrumpe en nuestras vidas, no sé de qué manera el Señor te llamó, no sé a quién utilizó para predicarte el Evangelio, o no sé cuál fue el medio que el Señor utilizó, pero seguramente cuando el Señor llega a tu vida, totalmente ese deseo cambia. Y el Señor es el que transforma completamente ese deseo por amar, por desear, por buscar a Dios. Y es por eso que dice
si alguien quiere venir en pos de mí. El mundo no quiere ir en pos de Cristo. El mundo no quiere acercarse a Cristo. Por esto mismo, porque eso que dicen de que ser creyente es muy difícil, que ser creyente es muy complicado, pues es una realidad. No es complicado, es casi que imposible, porque esto no se vive en las fuerzas de uno. En las fuerzas de uno, diríamos igual que el incrédulo, muchos mandamientos, muchas normas, dejar de tomar, dejar de comer ciertas cosas, dejar de vestirme, dejar de mi domingo, mis cosas, y seguramente lo viviríamos y lo haríamos de esa manera. Entonces, cuando dice, si alguien quiere, esto que está diciendo el Señor es un deseo genuino que solamente tienen aquellos que han sido transformados por el poder de Dios. Recordemos que la Biblia dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ninguno de nosotros, por voluntad propia, quisiéramos seguramente estar aquí, a menos que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, el que pone ese deseo de estar aquí. Y la Biblia afirma que es Jesús quien nos da esa iniciativa a través del poder de su Espíritu Santo. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque seguramente también hay muchas personas que quieren vivir con los mandamientos de Dios, con las normas de Dios, con los principios de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ir a Dios, aquí hay una gran diferencia, porque el mundo seguramente toma los principios cristianos y seguramente habrá mucha gente dentro de la iglesia que vive con esos principios cristianos, pero no va a Dios, pero no se conduce a Dios. Aquí hay una gran diferencia. Entonces, lo primero que dice el Señor, si alguno en realidad tiene ese deseo, si alguno quiere realmente servirme, si alguno quiere realmente vivir para mi gloria, ¿quiénes fueron aquellas personas que en realidad vivieron para la gloria de Dios? Los apóstoles son un ejemplo y un vivo y son un ejemplo real de aquellas personas que el Señor, cuando hizo el llamado, su deseo cambió. Su deseo fue transformado de vivir de la manera como ellos vivían antes para ellos a un deseo de ahora querer seguir a Cristo, de querer andar con Cristo. Pedro, mientras estaba pescando, mientras estaba lavando las redes, el Señor le dice, ven conmigo. Y dice que dejándolo todo, lo siguen. Este fue el llamamiento de ellos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí viene la otra parte importante. Niéguese a sí mismo. El Señor nos hace un llamado y este llamado más que, sí es un llamado, pero lo que el Señor nos está diciendo es, ya no pueden venir al Evangelio, ya no pueden venir a la vida de Cristo, a vivir esta nueva vida de la manera como ustedes vivían antes. Niéguese a sí mismo. Es una negación total, no es una negación parcial, es una negación total. Y con esto luchan muchas personas que en realidad a veces están en la iglesia, pero no son creyentes. Y de esta manera muestran que no son creyentes. ¿Por qué? Porque usted ve en sus estados, ve su manera de vivir y puede decir, bueno, ¿y este no que es creyente? ¿Por qué sigue viviendo y practicando cosas que antes y no eran de un creyente?
¿Por qué todavía no ha podido hacer estas cosas? Sabiendo que el Señor nos llama a una negación de nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Es una buena mañana para hacernos esa pregunta. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Negarse a uno mismo es entregar todo y cada área de nuestra vida a la voluntad de Dios. Esta es la negación a nosotros mismos, entregar todo y cada área de nuestras vidas a la voluntad de Dios. Pero seguramente habrá áreas en nuestras vidas que nosotros no hemos entregado por completo al Señor, sino que las vivimos en nuestra propia prudencia, sino que realmente queremos vivirlas como a nosotros nos parecen. La negación debe ser de todas las áreas de nuestra vida. Por eso, y en un libro, se me olvidó el nombre del libro en este momento, pero hay un libro que estudiamos y este libro nos dice que nuestro corazón es como una gran casa con muchas habitaciones y hay habitaciones en las cuales permitimos que la luz alumbre, pero hay un cuarto donde están guardados todos, llamémoslo así, popularmente los chécheres, el relujo, las cosas, y donde ese cuarto donde no permitimos que nadie entre a ese lugar. Y es en ese cuarto donde están las cosas que nosotros todavía no le hemos entregado al Señor. Y es muy triste vivir de esa manera. Pero el llamado del Señor, el término de la condición es, niéguese por completo. Ahora ya no vivo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto dice la Escritura. Nuestra negación es una negación en la cual tenemos de ejemplo a los discípulos, a los mártires. El apóstol Pablo también es uno de estos, en el cual dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el top, el límite al cual el Señor dice, la negación debe ser hasta la muerte. Y puede parecer radical y puede parecer extremo, pero es hasta la muerte. Porque ahí es donde el Señor dice, tome su cruz, tome su cruz. Hace poco estaba viendo un programa de televisión y veía cómo las personas que no son cristianas decían, esta cruz que estoy llevando, esta cruz. Y para ellos la cruz era un problema muy trivial de aquí de la tierra. Para ellos la cruz era esa situación que estaban viviendo. Entonces, consideramos esto que dice el Señor, tome su cruz como cualquier tipo de problema de la vida, pero realmente piensa por un momento, esto es lo que el Señor Jesús está queriendo decir cuando dice, tome su cruz. Esto es lo que realmente el Señor Jesús está enfocando cuando Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Lo que representa la cruz. Uno, la cruz representa muerte. Eso representa la cruz. Lo que el Señor Jesús está diciendo casi es, cada uno que quiera seguirme, que quiera venir, niéguese a sí mismo y tome, por decirlo de una manera, tome una silla eléctrica, porque sabe que ahí debe morir su orgullo, ahí debe morir su ego, ahí debe morir su vida prácticamente, todo lo que usted tiene por ganancia, como dice el apóstol Pablo, que todo el mundo lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo, pero nosotros muchas veces tenemos más por ganancia la vida, las cosas de este mundo, la profesión, el dinero, que el ganar a Cristo. También en estos días tenía una discusión, no una discusión, una conversación con alguien que me decía, pero estás muy gordito.
Cuídese, cuídese para que viva bastante tiempo. Yo le decía, sí, es bueno cuidarse, es bueno administrar bien su cuerpo, pero ¿por qué ese deseo de querer vivir un día más? ¿En qué consiste el deseo de vivir un día más? Ese deseo de vivir un día más no es ni siquiera a veces para vivir para la gloria de Dios. Ese deseo de vivir un día más es para nosotros mismos. Por eso la gente hoy se esfuerza en los gimnasios, se esfuerza con cirugías, se esfuerza con cantidad de cosas en las cuales pueda añadir a mi vida un día más. Y le decía, ¿para qué añadir un día más a tu vida? Y no quiere decir que seamos unos fatalistas, pensando que es que queremos y tenemos ese deseo de morir. De ninguna manera. Pero si tenemos una convicción clara de que si vivimos, sea para vivir para la gloria de Dios. Pablo decía, quisiera irme con el Señor, pero quiero quedarme por amor a ustedes, porque quiero predicarles más, porque quiero compartir más con ustedes, porque quiero que ustedes sean salvos, porque quiero predicar y estar aquí, pero mi deseo es estar con el Señor. Y uno puede decir, no, pero es que, ¿cómo así? Uno tiene que vivir para que se muestre el poder de Dios. Sí, eso está muy bien, para que se muestre el poder de Dios, pero nos aferramos tanto a esta vida, amamos tanto esta vida, que no tomamos nuestra cruz, sino que muchas veces consideramos, como decía al principio, la cruz como esos problemas. No, peleé con mi esposa, qué cruz que estoy llevando. Peleé con mi esposo, ¿no? Qué cruz que estoy llevando. En el trabajo son muy malos conmigo, qué cruz que estoy llevando. De eso no se trata la cruz. El Señor está siendo enfático. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz y aquel que pone en la cruz y aquel que estuvo en la cruz fue Jesucristo mismo. ¿Quiénes eran puestos en la cruz? Aquellos que eran culpables. Pero nosotros hemos sido justificados por aquel que murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros fuimos justificados y el Señor ahora puede hacer que ese yugo, que esa carga, que esa cruz sea más ligera para nosotros. Nuevamente digo, cuando llegamos al Evangelio, no podemos llegar en nuestras fuerzas, no podemos vivir en nuestras fuerzas, es imposible. Y esto es lo que a veces mucha gente que no es creyente cree que esto es fácil de vivir, fácil de llevar. No, es portarse, es empezar a portarse bien. ¿Realmente creemos que eso es el Evangelio? El Evangelio no es eso. El Evangelio es vivir en dependencia de nuestro Señor. Vivir el Evangelio es todos los días tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué difícil es seguir a Cristo, ¿cierto? Nuevamente, es casi imposible seguir a Cristo. Seguir a Cristo es vivir de la manera como Él vivió. No es inventar, como dicen por ahí, no es descubrir el agua tibia. Ya tenemos una manera como la cual nosotros debemos vivir nuestra vida. Debemos vivir de la manera como Dios nos ha guiado para vivir. El cristiano no es simplemente, o el evangelio como tal, no es simplemente usado en el momento de nuestra salvación. El evangelio debe ser nuestra guía permanente todo el tiempo. Por ahí, en un libro, en el libro Disciplina de la Gracia, dice que muchas veces los creyentes utilizamos el evangelio para ir a evangelizar y ya evangelizamos y lo guardamos y vivimos como nosotros queremos. No, el evangelio debe ser predicado
todos los días. Debemos depender del Evangelio todos los días. En mi matrimonio debo vivir el Evangelio. En mi trabajo debo vivir el Evangelio. En mi casa debo vivir el Evangelio. Quizás la iglesia sí es un lugar para vivir el Evangelio, pero ahí es más fácil, porque muchas veces nos mostramos eh, cristianos, pero el Evangelio realmente debe impregnar todas las áreas de nuestras vidas. El Evangelio debe ser vivido en el lugar. Realmente estamos viviendo de esa manera. Realmente lo estamos haciendo. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué estoy siguiendo? ¿Detrás de qué estoy yendo todos los días? ¿Qué es aquello que mis deseos, mis pensamientos y todo mi anhelo quiere ir detrás de eso? ¿Será que mi deseo más fuerte es Cristo? ¿Mi anhelo es Cristo? Porque si realmente mi deseo más grande y mi anhelo más grande es Cristo, deseo vivir para Cristo, deseo hablar como Cristo, ser como Cristo, en cada situación, ¿qué haría Cristo? En la cual yo puedo imitar o puedo vivir de la manera como Cristo lo haría. Y estas deben ser las preguntas que debemos hacernos a diario. ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Qué respondería Cristo? Pero vivimos a veces otra realidad. La respuesta es la de Juan, la actitud es la de Juan, pero no es la respuesta de Cristo, no es la actitud de Cristo, sino la nuestra. Y es muy triste porque realmente hemos sido llamados a ser como Cristo, a vivir como Cristo vivió. Y esto, nuevamente lo reitero, fue algo que los apóstoles lo vivieron de esta manera. ¿Cómo murieron los apóstoles? Muchos de ellos murieron como mártires. Esteban murió apedreado. Se dice que Pedro murió crucificado boca abajo. Todos murieron de una manera en la cual se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron a Cristo. No se avergonzaron del Evangelio en ningún momento porque sabían que era el poder de Dios para salvación. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo no es para nosotros ser mejores personas, no es para nosotros vivir de una mejor manera, porque seguramente el seguir a Cristo implica sufrimiento, implica dolor, implica renuncia. Si queríamos ir tras el dinero y lo que este mundo dice de fama, de éxito, olvídate completamente de eso, porque ahora vas a ser quizás odiado, quizás despreciado. La Biblia dice que el evangelio trae división aún dentro del hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces la convicción que tú tengas del Señor no va a ser la de todos los de tu casa. Entonces, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A quién estás siguiendo? ¿De quién estás aprendiendo el ejemplo? ¿A quién estás imitando? ¿Es Cristo el mayor deseo tuyo? ¿Es Cristo a quien quieres realmente seguir? ¿Y el Evangelio? Y dice otro punto, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. El que quiere salvar su vida, la perderá. Nuevamente, queremos añadir a nuestro día, a nuestra vida, un día más. ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos añadir un día más? ¿Para qué? Seguramente el temor a morir va infundado hacia dos cosas. Uno, el deseo egoísta de vivir, de tener, de disfrutar y gozar de este mundo. Y dos, el temor de no saber dónde vas a pasar la eternidad.
repito, en dos direcciones. Uno, querer vivir de una manera egoísta, vivir para ti mismo, vivir para tus placeres, para tus deseos. Y dos, el temor de no saber dónde pasar la eternidad. Porque cuando tu convicción es clara de dónde pasará tu eternidad, cuando el Evangelio te ha convencido de eso, cuando tu vida es un testimonio de eso, cuando vives para la gloria de Dios, estas dos cosas realmente no son una lucha en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sé que mi eternidad la voy a pasar en la presencia del Señor. Porque la muerte será solo el instrumento que Dios usará para acercarme y arrojarme a los brazos de Cristo. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y el Evangelio, la salvará, la va a salvar. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí. En estos días meditaba en algo muy interesante, y es que no sé qué está pasando en este tiempo, que ya casi uno no escucha testimonios de conversión, testimonios de personas convirtiéndose al Evangelio, de muchas personas llegando a la iglesia como en otras épocas. Y yo pensaba por un momento en eso y decía, pero ¿qué estará pasando? ¿Será que es por y me preguntaba algunos de los motivos. Decía, ¿será por falta de personas que prediquemos el Evangelio? ¿Será que cuando, no sé, en los lugares donde ustedes viven, pero antes se veía más personas saliendo a las calles, predicando el Evangelio, anunciando? En la antigüedad se veían más personas haciéndolo, como si realmente la venida de Cristo fuera pronto. Ese temor de que Cristo viene pronto, prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio, porque necesitamos que más escuchen. La salvación no va a depender de ninguno de nosotros, pero la predicación sí es un mandato para todos nosotros, predicar el Evangelio. Y yo pensaba en eso y decía, ya hoy en día casi no se escuchan esos testimonios, ya casi no se escucha gente diciendo, ahora soy cristiano. Ya es muy difícil escuchar eso. Hoy en día ya es muy difícil distinguir a los cristianos de los no cristianos. Pero dice, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Evangelio nos da la convicción de que no vamos a luchar por nuestras vidas porque nuestras vidas están seguras en las manos de Cristo, en aquel que ya dio su vida por nosotros, en aquel que murió por nosotros en una cruz. Nuestras vidas están seguras en Cristo. Nuestra salvación está segura en Cristo, no en nosotros. Por eso cuando nos esforzamos más por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, terminamos viviendo en nuestras fuerzas, haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no en el poder del Evangelio, no en el poder de Dios. Y algo de lo que debemos estar seguros es eso. Debemos estar seguros en Cristo. Y algo interesante, el Señor nunca, nunca nos va a pedir algo en lo cual Él mismo en su persona no haya hecho. Recordemos, ayer se habló acerca de la tentación de Cristo y que Cristo nos entendía y tenía empatía con nosotros porque Él ya había vivido es la tentación. Él conocía la tentación porque Él vivió con nosotros, Él lloró, Él rió, Él cantó, Él vivió como cada uno de nosotros.
en todo, mas no pecó. Entonces, es interesante que Cristo no nos va a pedir algo en lo cual Él ya no haya hecho. Cristo, como hombre, se negó a sí mismo, negó esa naturaleza, no la negó, sino que se despojó de esa naturaleza divina por algún momento para hacerse hombre, para vivir como hombre, siendo igual a Dios. Se despojó de esto, no se aferró a esto, sino que se hizo semejante a los hombres para vivir en carne propia lo que era el dolor y el sufrimiento de la cruz, lo que era vivir anunciando el Evangelio, lo que era vivir el desprecio a causa del Evangelio, porque el desprecio y el odio que nos muestra la Escritura que hubo hacia Cristo fue a causa del Evangelio, fue a causa de anunciar el arrepentimiento y la fe, fue a causa de eso. Entonces, el Cristo, nuestro Cristo como hombre, vivió en carne propia todo esto. Y fue ahí en la cruz donde nos compró a precio de sangre. Por tanto, en el discipulado, ese marchar hacia la muerte y marchar hacia la vida eterna. Todo lo que Cristo nos está diciendo aquí, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, lo que el devocional nos dice, los términos y condiciones, son cosas que Cristo ya las vivió. Y aquí está nuevamente la esperanza. Si Cristo ya lo pasó, si Cristo ya lo vivió, nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, dame fuerzas a mí también como creyente, para yo poder negarme a mí mismo, para yo poder tomar mi cruz día a día y para poder seguirte fielmente. No vamos a ser perfectos en nuestra vida como creyentes, pero sí pidámosle al Señor ser fieles en la obra que Él nos ha encomendado. En este devocional se nos ha inculcado mucho el amor, la misericordia, el anunciarle a otros, a nuestros familiares, pero lo estamos haciendo. Estamos negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, porque el anunciarle el evangelio a alguien difícil es morir. ¿Morir a qué? Al temor, morir al orgullo, morir al ego, morir a todo esto. Pero el Señor nos dice, tomen su cruz y síganme. Que la gente los vea viviendo el Evangelio, que la gente nos vea siguiendo a Cristo, que la gente nos vea, ya que un día el Señor va a regresar y hasta que ese momento llegue, hasta que ese momento sea real, podemos vivir seguros en que podemos arrojar toda nuestra vida a Cristo. Es el mejor negocio, por llamarlo de una manera. El mejor negocio no es la plata que ganamos. El mejor negocio no es el dinero que tenemos en nuestra cuenta. No, el mejor negocio es vivir para Dios, negándonos a nosotros mismos, sin importar lo que cueste. Cuando el pastor Eduardo nos contó del hermano David Merrick, que es un hombre que en su condición de anciano, de una persona de una edad muy avanzada, y es un hombre que debería estar en su casa descansando, esperando a que de pronto lo cuiden, le lleven, le den. ¿Y qué nos decía el pastor? Que este hombre prefería gastar su dinero y prefería no comprar nada para él, para, porque él decía, porque si compro algo, seguramente estaré dejando de darle algo a alguien que lo necesite. Y eso me tiene realmente trastornado por completo porque yo decía, realmente nosotros queremos vivir para nosotros, gastar para nosotros, ahorrar para nuestra vejez, tantas cosas, como si Dios no fuera el Dios el dueño de todo, del oro y de la plata. Y como este hombre deja todo en las manos de Dios y se va y se mete a lugares donde ninguno de nosotros
se metería, donde ninguno de nosotros quisiera ir. Si nos cuesta cruzar la calle y anunciar el evangelio a nuestro vecino, imagínate vivir como vive este hombre. Y para mí realmente es un hombre que el Señor tiene, tiene un lugar muy especial porque vivir de esta manera es precioso. Por eso el término y la condición es, si alguno quiere venir en pos de mí, recordemos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio,